Bueno, este pasaje es muy importante y ha habido discusiones y cosas alrededor de él, donde habla de esta mujer que montaba sobre una bestia roja llena de cabezas y de cuernos. Y bueno, muchos dirían, y que también la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y muchos dirían, pero ¿quién será en realidad? Pero el 6 dice todo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Quién fue quien se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús? Eso está dicho ya, está claro. Es como la adivinación del huevo. ¿Cómo es que es la adivinación del huevo? ¿Me acuerdan la fábula de la? Blanco es. La gallina lo pone y frito, con pan se come. Ajá. ¿Qué será? Bueno, entonces esta que está ebria con la sangre de los mártires de Jesús, eso no es un secreto, es Roma. Directamente Roma. Y a Roma es que se le llama la gran ramera. Aquí así, gran... Entonces, vamos a meditar esta mañana en este pasaje. La verdadera iglesia de Cristo es semejante a una esposa, una virgen limpia, ¿cierto? Una mujer santa y sin mancha. Esa es la comparación con la iglesia verdadera del Señor. Me leen con el micrófono y háganme el favor. Efesios 5, 25, 27. Acompáñenme, hermano, no me vayan a dejar solo, contrólenme los niños y trate de poner toda la atención. No se deje quitar usted la atención de un niño. No, vamos a seguir, a ver, por favor. Maridos. De pie, hermano Álvaro. Discúlpeme. Efesios 5, 25 al 27. Léanlo allá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa mujer santa, limpia y sin mancha está tipificando la iglesia del Señor. En cambio, la mujer descrita en Apocalipsis 17, la que vimos ahorita, ¿se dieron cuenta? Es una mujer inmunda, sucia y corrompida. La Biblia la llama la gran ramera, es decir, una prostituta de la peor clase. ¿Listo? Con toda seguridad, esta mujer de Apocalipsis 17, esta mujer inmunda, representa una iglesia, pero esa no es la iglesia de Cristo, ya lo vimos. Pero la Biblia la compara con una mujer que se llama Babilonia la Grande. Cuando dice la grande era que había alguna pequeña. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Tienen la Biblia abierta en Apocalipsis? Miren el verso 5. Y yo tengo una inquietud y una pregunta. ¿Por qué cuando habla de esa mujer la escribe en letra mayúscula? Pocos pasajes de la Biblia hay como ese. Resaltada. Y habla de Babilonia la Grande. O sea, más grande que la Babilonia antigua, la física. ¿Me explico? Más grande. Más grande que la antigua. Está escrito en la Biblia en letra mayúscula. ¿Me consiguen ustedes muchos pasajes en la Biblia que tengan esa característica? Muy raro, yo creo que ese, yo no recuerdo otro. Repito, con toda seguridad esta mujer inmunda representa una iglesia, pero la Biblia la compara con Babilonia, en mayúscula, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Bueno, hay que recordar que
Para esa época que se escribió aquí, ya Babilonia no existía. La ciudad ya había sido destruida, pero su sistema religioso sí continuaba. Por eso hay que hacer diferencia entre Babilonia la antigua y Babilonia la moderna. La moderna es una iglesia que hoy está representada por un sistema religioso procedente de la antigua Babilonia y que ha abarcado todas las naciones de la tierra. ¿Oyeron? O sea que esa iglesia religiosa a que se refiere aquí es una representación de Babilonia. Jeremías, háganme el favor. Yo creo que me van a acompañar, hermano. Está largo el tema, ¿oyeron? Para que sepan. Pero vamos, me van a acompañar. 51:7. Ahí en 51:7 yo lo voy a leer. Dice así, si no lo han hallado, bueno, hállenlo, búsquenlo. Amén. Copa de oro es Babilonia en las manos de Jehová, que embriagó la tierra. Así estoy leyendo bien. A toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron por tanto las naciones. Babilonia, de su vino bebieron los pueblos. Todos los pueblos de la tierra. Amén. Miremos un poco sobre el origen de Babilonia. Yo quiero invitarlos que hablemos un poco sobre el origen de Babilonia, la antigua, la real, la literal. Bueno, dice la Biblia que el hombre después del diluvio comenzó a emigrar. Estamos bien, ¿verdad? Comenzó a emigrar desde el oriente y encontró una llanura en la tierra de Sinar, dice allí. Ahí se estableció en esa llanura y ahí fue donde construyó la ciudad de Babilonia. Por eso Babilonia es considerada como la cuna de la humanidad. Algunos dicen que es África, pero según las leyendas, la cuna de la humanidad vino siendo en esas llanuras de Sinar, donde se construyó Babilonia con el nombre de Babel, la torre de Babel. Lo miramos, para que vea que no le estoy haciendo argumentos vanos. Génesis 11. A ver, los lectores de la Biblia. Si usted no abre la Biblia, entiendo que no me está ayudando, no me está acompañando, pero si usted es un buen estudiante y mira los pasajes y está pendiente y los anota, entiendo, y Dios también, que usted es un buen estudiante. Génesis 11, 1 al 4. Yo lo voy a leer, ustedes lo van a mirar allá. ¿Listos? ¿Listos? Génesis 11, 1 al 4. Dice así la Biblia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente, esto fue después del diluvio, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla de cemento. Y dijeron, vamos, edifiquémonos un nombre y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea que en la ciudad, en el lugar de Sinar, unas llanuras fértiles, allí construyeron la torre de Babel y la ciudad de Babilonia, los primeros hombres. Por eso Babilonia, a más de ser la cuna de la humanidad, vino a ser el primer imperio mundial que se conoce en la historia. Estas reseñas es bueno que las escuchen y ojalá las investiguen, porque es importante. Los hombres después del diluvio viajaron del oriente y llegaron a la tierra de Sinar y allí se establecieron. Allí construyeron a Babel y allí construyeron la ciudad de Babilonia. Babilonia más tarde fue llamada Mesopotamia. Fue llamada Mesopotamia, que quiere decir entre ríos. Amén. Allí el río Tigris y el río Éufrates almacenaron ricos depósitos de tierra fértil que producían alimentos en abundancia. Ahí en Babilonia era un territorio fértil.
el sedimento de los ríos Tigris y Éufrates, y era una tierra abundante. Allí se estableció la civilización babilónica. Pero los primeros habitantes de la tierra afrontaban una gran dificultad. Había comida y de todo, pero la dificultad era grande. La tierra era muy buena, pero estaba sobrepoblada de fieras salvajes que amenazaban su seguridad, y la población era diezmada constantemente por las fieras. De manera que había un problema grande. Era como irse uno donde hay grupos de delincuentes que lo maten, porque era sobrepoblada de fieras. Obviamente que cualquiera que le proporcionara seguridad a los pobladores se convertiría en un líder que sería aclamado por toda la gente. Necesitaban un líder que los defendiera, que espantara, que matara, que ahuyentara ese flagelo que los tenía acabados y que no los dejaba multiplicar. Por eso las primeras poblaciones del mundo se multiplicaron muy lentamente, porque la tasa de mortalidad era enorme. Primeramente por las fieras salvajes, segundo por las pestes, por las enfermedades que diezmaban y se convertían en ¿se me fue la palabra? Un flagelo, no, pero hay un término, que es el que quiero decir. Cuando hay una enfermedad que una pandemia, eso sí. Gracias, hermano, se me fue de la mente el término. Se convertían en unas pandemias terribles que mataban casi pueblos enteros. Los que tenían mejores defensas, y eran pocos, eran los que sobrevivían. En este caso, las fieras. Y necesitaban un hombre, alguien que los librara. Entonces, apareció en escena un hombre llamado Nimrod, grábense eso. Hombre grande y poderoso, famoso por ser un gran cazador de bestias salvajes. Y con eso defendía a la humanidad de las fieras. Un gran cazador que usaba de sistemas de cacería y mataba a las fieras. Pero ese hombre se llamaba Nimrod. Lo vamos a ver. Capítulo 10 de Génesis, ahí mismo. Atrasito. Voy a leer los versos. Hermano, acompáñenme. 8 al 12. ¿Están listos? Dice así. 10:8 de Génesis. Dice así. Y Cusa engendró a Nimrod. Ahí está el personaje. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Poderoso, poderoso. No por ahí un hablador. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Creo que la Biblia antigua dice ante Jehová, que quiere decir en contra de Jehová. Era un rey con una doctrina en contra del verdadero Dios. Y la palabra Nimrod quiere decir hostil, hostil, ante Jehová, dice el 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, o sea que él fue el primer rey de Babilonia. ¿Oyeron? De Babel, Ered, Akkad y Calne. ¿En la tierra de dónde? ¿Están leyendo? ¿En cuál tierra? En la tierra de Sinar. ¿No dice ahí que salieron viajando del oriente y llegaron a una llanura en la tierra de Sinar? Estoy hablando de historia, de reseña histórica, pero real. Esto no es novela. Amén. El 11. De esta tierra salió para Arabia y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Es decir, que construyó 8 ciudades. Este hombre Nimrod ya era un líder porque estaba defendiendo a la población de las fieras salvajes de la muerte. ¿Quién era Nimrod? Nimrod era nieto de Noé, hijo de Can. Can fue el hijo de Noé. Y Can fue maldito por descubrir la desnudez de Noé, su padre. ¿Recuerdan eso? O sea que ya viene de una familia de mala procedencia. Nimrod era hijo de Can. Can era hijo de Noé.
Entonces Nimrod fue ese primer gobernante, que más tarde Nimrod llegó a ser un dios, y ese dios se llama Baal. ¿Oyeron? Bueno, sigo. Nimrod se hizo tan poderoso y famoso que el pueblo lo aclamaba. Entonces estableció otro sistema para brindar mejor protección a la gente. ¿Qué sistema inventó? En vez de pelear o ponerse a cazar la fiera y pelear con las fieras, organizó a la gente en ciudades e hizo 8 ciudades amuralladas para mejor seguridad. ¿Está dicho? Y ahí dice el verso 10: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acaz y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Nínive la capital de Asiria, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, 8 ciudades amuralladas para defender la gente. Amén. Gloria al Señor, para mejor seguridad. Luego dijo: ¿por qué no organizar a esta gente en un reino y hacer un reino con estas ciudades para que tengan un rey? ¿Por qué no a estas 8 ciudades amuralladas y grandes, poderosas? ¿Por qué no le ponemos un rey? Entonces surgió la pregunta: ¿pero quién más podía ser rey? ¿Quién más tenía la capacidad para ser rey sino él mismo? El mismo Nimrod. Grábense el nombre de Nimrod. Ya siendo gobernante de esas gentes, se hizo poderoso política y religiosamente, y se convirtió en un rey sacerdote. O sea que era la autoridad civil y religiosa, política y religiosamente, en un rey sacerdote. E hizo de Babilonia una de las falsas, e hizo a Babilonia cuna de las falsas religiones del mundo. Babilonia no solo es cuna de la humanidad, sino cuna de las falsas religiones del mundo. Porque él era un rey sacerdote y se ideó un sistema religioso terrible. El comienzo de su reino fue Babel, ahí lo dice la Biblia. ¿Y qué era Babel? ¿Qué era Babel, hermano? Díganme. No sean tímidos, acompáñenme. Que este estudio hay que seguirlo. ¿Ah? Contéstenme para yo poder sentirme que están conmigo. Babel. Bueno, cuando decimos Babel, como por las tradiciones y todo, lo que aflora en esta mente es una torre alta, enorme, la más grande que se haya hecho, ¿verdad? Babel. Pero aparte de ser físicamente una torre enorme, Babel fue un centro astrológico, templo y cuna de las abominables religión de Nimrod. Templo y cuna de la abominable religión de Nimrod. Es decir, un atentado contra Dios. Por eso fue que Dios descendió a verlo. Yo no creo que fue que al Señor le dio miedo, como dice en la fábula, que esa torre iba tan alta que lo iban a alcanzar a él en el cielo. Porque ni los cohetes esos que disparan allá en Caño Cañaveral lo asustan. Yo pienso que lo que Dios se enojó fue, además, la intención, el significado que tenía esa torre, porque ellos dijeron: hagamos una torre que llegue al cielo. Y esa fue la misma intención de Satanás cuando le dijo a Eva: ¿sabe Dios que vas a ser igual a Él, como Dios? Allá en Isaías 28, ¿qué dice, no? Dice: en el trono de Dios me sentaré, en el cielo. Esos eran los planes de Satanás. ¿Quién habló? Isaías 14, sí, el 28 también creo, Ezequiel, por allá. Bueno, entonces la intención de esta gente era en ese lugar tener un centro astrológico de adoración a los dioses, a los demonios. Ese fue el propósito de Nimrod. Él fue el constructor, el inteligente de todo eso. Cuando murió Nimrod, sigue la historia, su esposa, la reina Semirame, lo proclamó como el dios solar. O sea, el dios sol. Usted sabe que en el oriente adoran el sol como el dios. Entonces Nimrod para ellos ya venía a ser el dios solar.
Luego ella tuvo un hijo ilegítimo, o sea, en pecado por allí, la viuda, al que llamó Tammuz, y le hizo creer a la gente que Tammuz era la reencarnación de Nimrod, su esposo fallecido. ¿Ve dónde va la cosa? Hermano, esto no es novela, son historias reales. Que si alguno pudiera ir al oriente, allá las encontraría plasmadas en enciclopedias, en libros y aún en jeroglíficos, en las paredes y en las peñas. ¿Qué dijo ella? Que ese niño Tammuz era la reencarnación o representación de su esposo fallecido, que su esposo fallecido había venido a su vientre, así como Jesús, como la Virgen María, y los rayos del sol habían penetrado en su vientre y ella salió embarazada por los rayos del sol. Vamos a ver que era una infidelidad. De manera que ese niño, desde que nació, ya tuvo esa fama. Así las cosas, de esa manera la creyó la cultura de ese tiempo. Nimrod, dios solar, Semirame, la esposa de Nimrod, y Tammuz, el hijo, el niño, fueron endiosados en su cultura y conformaron la primera Trinidad de la historia. Ese es el origen de la Trinidad. ¿Oyeron los que no son bautizados en el nombre de Jesús? ¿Oyeron? Ese es el origen de la Trinidad. ¿Cómo es? Nimrod, Semirame y Tammuz, la primera Trinidad de la historia. De esta manera se produjo una falsa religión y un misterioso sistema de idolatría que llenó todas las naciones del mundo. Apocalipsis 17:2, ayúdenme a leerlo. Ese sistema llenó todos los rincones de la tierra. Les dije que Apocalipsis 17:2 dice así, vea, hablando de la mujer, dice, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado, digan, con el vino de su fornicación. Se dice que los Estados Unidos es un pueblo de principios protestantes, no católicos, pero hace unos pocos días vimos al señor presidente de los Estados Unidos inaugurando la época navideña con un gigantesco árbol de Navidad. Se embriagaron los reyes con el vino de sus fornicaciones. Porque ese misterio es el mismo misterio de Nimrod. ¿Listo? Lo repito. Con la cual, con esa mujer, han fornicado los reyes de la tierra. No se trata de fornicación carnal, literal, de sexo. Se trata de un sistema diabólico. Se trata de un sistema misterioso diabólico en el que los pueblos han caído para adorar los dioses falsos provenientes de Nimrod, del oriente, de aquellos que adoraban el sol. Eso es largo, hermano, es una cadena larga. Aquí uno solamente les explica puntos. Entonces, ahí tenemos la primera Trinidad. ¿Cómo se llama? Díganla todos, a ver. Ayúdenme. Nimrod, Semiramis y Tammuz. Ese nombre Tammuz comienza con T. Y esa T significa la cruz, la que la tradición nos enseñó a creer que era bendita la cruz. Y nos enseñó a adorar la cruz, pero no es bendita. Es un símbolo pagano. Y en ese símbolo pagano y diabólico colgaron a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. No era un símbolo cristiano, sino pagano de la época de la Babilonia. Amén. Como también adoraban a Semiramis, la reina madre, a ella la adoraban porque ya se convirtió en una diosa, su hijo en un dios y el Nimrod en el dios sol. Ya adoraban a la reina madre con el niño en los brazos desde la antigüedad, desde el principio de la raza humana. Entonces, esa adoración de la madre y el hijo es ahí donde se origina o donde nace la teología mariana. ¿Conocen la teología mariana? ¿La conocen? La teología mariana que se regó por todos los pueblos de la tierra.
y consiste en la adoración de la Madre Virgen, María, con un nombre diferente en cada pueblo donde llegaban estas doctrinas. Así que esa gama de vírgenes que hay regadas por todos los pueblos, los países, sobre todo aquí en Occidente o en las Américas, esa gama de vírgenes que hay por todos los pueblos con el niño en los brazos, aunque en un pueblo tiene un nombre y en otro, la Virgen de las Lajitas, la Virgen del Carmen, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen... Ayúdenme. Eso es un sinnúmero. ¿Ah? La Virgen de Torcoroma, la Virgen de las Mercedes, hablen. La Virgen de Guadalupe, eso me gusta. Así es que me ayudan. A ver. La Virgen del Rosario, a ver otro. A todo lo ancho y largo de Occidente hay una gama de vírgenes. A ver. Ay, la Virgen de Chiquinquirá parada sobre la luna. Son provenientes de allá de Nimrod, de Semiramis. ¿Oyeron? Es el mismo misterio diabólico de allá. Esa no es la Virgen. Ese es un paquete chileno. La Virgen María no fue adorada por los romanos sino hasta el siglo V. En un concilio que hicieron los sacerdotes. Antes no se adoraba. De manera que cuando los hombres fueron dispersados de la Torre de Babel, cuando fueron dispersados de la Torre de Babel en aquel comienzo, llevaron consigo ese sistema religioso corrompido a todas las naciones que ellos iban fundando. De manera que por eso se regó como pólvora por todo el mundo estas doctrinas, porque los que iban yéndose de la Torre... Ustedes recuerdan que el Señor los confundió y les tocó irse. Se difundieron, se esparcieron por todo el mundo. Donde quiera iban fundando, llevaban la doctrina de Semiramis y ya ahí adoraban su Virgen con otro nombre. Los diferentes son los nombres, pero la Virgen es la misma. Es la misma. Virgen entre comillas, ¿no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos los lugares donde ellos iban fundando pueblos y ciudades y países ya traían esa, por eso fue que se regó. Cuando abrimos los ojos ya eso estaba. Amén. Así fue que Babilonia llegó a ser la madre y precursora de las falsas religiones que se desparramaron por toda la tierra y nido de las religiones paganas que fueron llevadas desde Oriente hasta Occidente y del norte hasta el sur. ¿Cómo les parece si Satanás madruga a trabajar? En los albores de la humanidad, él ya tenía su plan macabro. Y nosotros fuimos víctimas de ese plan macabro. Gracias a Dios que a tiempo el Señor nos rescató de allí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Desde oriente a occidente, de norte a sur, se regó ese sistema. Cuando nacimos, eso fue lo que conocimos. Cuando abrimos los ojos en la cama, ya el altarcito de Semiramis estaba allá. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, antes de aparecerse el cristianismo, yo quiero que escuchen esto bien. El 25 de diciembre, en la época invernal, se celebraban los cumpleaños del dios solar y de todos los dioses que procedían de él. ¿Ve de dónde viene el 25 de diciembre? Para allá es que vamos. Así Osiris, Horus, Hércules, Bacus, Adonis, Júpiter y otros, etc. A toda esa gama de dioses se les celebraba el cumpleaños el 25 de diciembre. Y hay una pregunta. ¿Me están escuchando? ¿Cierto que sí? Una pregunta. ¿Por qué en casi todas las culturas del mundo, desde la China hasta la América, hasta las Américas, sus dioses
nacieron el 25 de diciembre. ¿Por qué cree usted? ¿Coincidencia? Que los dioses de la China y de todos esos países por allá del lejano oriente y toda nuestra América, esos dioses todos nacieron el 25 de diciembre. No creo que es aquí nada más en Colombia que se celebra eso. Eso es mundial. ¿Por qué? Estas costumbres fueron llevadas por los esparcidos de la Torre de Babel a todos los países del mundo. Por eso, hoy, desde la China, desde el Oriente hasta Occidente, por todas partes, esos dioses coinciden con el cumpleaños el 25 de diciembre. ¡Qué coincidencia! ¿Producto de la casualidad? ¿O hay un plan trazado macabro por Satanás para engañar la humanidad? ¿Ah? Dice aquí, cuando Roma se convirtió en un imperio mundial, en el siglo I antes de Cristo, cuando Cristo nació ya Roma era imperio. Primero había sido república de Roma, luego se convirtió en imperio por allá en el siglo I. Cuando vino el Señor y que apareció el cristianismo, ya Roma era un imperio. Cuando esta ciudad de Roma se convirtió en un imperio que dominó todos los pueblos de la tierra, entonces asimiló todos los sistemas religiosos paganos de idolatría procedientes de Babilonia. O sea que los pueblos que ella conquistaba, como tenían la doctrina de Babilonia, se lo traían para Roma. Ellos eran los poderosos, ellos eran el imperio y dominaban mundialmente los romanos, sin siglo antes de Cristo. Y donde quiera conquistaban, encontraban los sistemas y los traían a Roma. Por eso Roma tiene un puesto importante dentro de este sistema idólatra del mundo. Y ella asimiló Roma todos los sistemas idólatras procedentes. ¿De dónde? Digan. De Babilonia. De Babilonia. Seguimos. Así fue como el festival de invierno. ¿Qué era el festival de invierno? El cumpleaños de los dioses solares. Pasó de Babilonia a Roma. Y allí fue conocido como la Saturnalia. ¿Qué quiere decir Saturnalia? Porque se lo aplicaron al cumpleaños de su dios romano, Saturno. ¿Me explico? La Saturnalia era la fiesta de los Baales, de Nimrod, del paganismo, por allá. Pero cuando ese sistema lo trajeron a Roma, Roma tenía su dios que se llamaba Saturno. Entonces ese cumpleaños, ese festival, esas festividades famosas se las aplicaron a Saturno y unificaron. Lo repito, así fue como el festival de invierno, que es el cumpleaños de los dioses solares, pasó de Babilonia a Roma. Allí fue conocido como la Saturnalia, porque se lo aplicaron al cumpleaños del dios Saturno de Roma. Lo celebraban el 25 de diciembre. ¿Oyeron? Con árboles de pino, luces, colores y fuegos, candelas, fogatas y cosas. Y también lo acompañaban con orgías y con villancicos. ¿Están oyendo? Era la fiesta más vil, inmoral y degenerada. Era una época de libertinaje y borrachera, cuando todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. En esa época de ese festival no había ley. Todos podían hacer lo que fuera. El árbol de Navidad es un símbolo abominable usado en las navidades de los dioses paganos del Oriente. Ellos creían que el árbol de Navidad unía el cielo con la tierra porque eran altos. Y eso de unir el cielo con la tierra solamente lo hizo Cristo. Y ese árbol de Navidad, en la mitología esa, viene reemplazando a Cristo, porque eso une el cielo con la tierra. ¿Cómo le parece lo abominable, lo sucio? Esa era la creencia, porque ellos adoraban a su Dios con esos árboles. A este tipo de religión es que se le llama en la historia paganismo. Hay muchos hermanos que dicen paganismo y no saben qué es. Es este sistema que vino de allá
y que se regó por la tierra, se llama el paganismo. Amén. Bueno, que tomen nota. Ese paganismo ya existía antes de venir Cristo. Ya las naciones eran paganas. Cuando apareció Cristo, se fundó el cristianismo. Entonces la Roma pagana, que todavía no era religiosa cristiana, al contrario, era pagana. La Roma pagana se levantó contra los cristianos del tiempo de Jesús, dejando una larga lista de mártires cristianos, resultado del choque entre esta cultura romana o corriente, estas dos corrientes religiosas, la cultura romana que era pagana contra el cristianismo que se estaba formando. Ese fue el choque de los emperadores de Roma contra el cristianismo, y no solo mató a los cristianos. Ustedes saben que el emperador, ¿cómo llama? El gobernador Poncio Pilato, que era romano, él dio la orden, un poco sin ganas, un poco molestando, pero la dio, que lo mataran. De manera que él pereció bajo el poder de Poncio Pilato, gobernador romano. O sea, ahí está presente Roma. Roma. De manera que ese imperio romano pagano se levantó contra el cristianismo que estaba en sus albores. Esta guerra genocida de Roma contra los cristianos cesó. ¿Cuándo cesó? Cuando Constantino, uno de los últimos emperadores de Roma, supuestamente fingió haberse convertido al cristianismo, supuestamente se convirtió al cristianismo y promulgó el famoso decreto de tolerancia. Los cristianos eran perseguidos en todas partes y este hombre dijo haberse convertido al cristianismo y cesaron las persecuciones contra los cristianos, y entonces más bien los llamaron. Y comenzaron en ese momento las falsas pretensiones del emperador Constantino hacia el cristianismo. Ahora, el pagano imperio romano, con Constantino a la cabeza, después de asesinar tantos cristianos, hace ingentes esfuerzos por mezclar su religión pagana con el cristianismo. Ya esa es otra etapa, esa es otra época, entre Roma y el cristianismo. Y de esa mezcla que hizo este señor sale un mestizaje espiritual que es la iglesia romana, heredera de paganismo babilónico. Y esa mezcla que él hizo de cristianismo con paganismo, que es la religión romana, oigan bien, hermano, esa es la mujer del capítulo 17 de Apocalipsis. Esa. ¿Cómo se llama en la Biblia? Babilonia la Grande, la mamá de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ahí nacimos nosotros. Pero gracias a Dios que de allá nos arrancó el Señor. Y ahora no comulgamos con eso, porque nosotros vinimos a la luz y conocimos al Dios verdadero. Y el Dios verdadero es el que nos tiene aquí esta mañana. Y debemos sentirnos orgullosos de estar aquí. Alábelo si usted sabe quién es Él. Amén. Aleluya. Alábelo sin límites. Alábelo sin taranqueras. Porque el Señor Dios de la gloria merece que le rindamos toda honra y toda gloria. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esa mezcla, ese mestizaje espiritual es lo que vive la gente hoy. Salen de la misa para donde el brujo. Salen del confesionario para la cantina. Eso se llama mezcla. Y a Dios no le gustan las mezclas. Él es puro. Él es limpio. Por eso se usa el oro para Dios. Porque el oro no tiene mezcla. El oro es el único metal que es un solo elemento. ¿Sí o no, profesor? El oro es un solo elemento, hermano. No es un compuesto. No es una aleación.
Él no gusta de las aleaciones. Él solo es Dios, dice la Biblia. Él solo es Dios. Por eso a Él no le gusta la idolatría. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso a Él no le gusta la mezcla. No harás vestido de lana y lino, le dijo a su pueblo. No siembren en un campo diferentes semillas. A sembrar trigo y cebada y maíz, porque a Él no le gustan los revoltillos. ¿Por qué? Porque Él solo es Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Bueno, sigo. Los líderes romanos, en el afán, oigan bien, de cristianizar el imperio, ¿se está oyendo bien allá? Los líderes romanos, en el afán de cristianizar el imperio para acercarlo a la fe cristiana, porque el imperio era pagano, buscaron toda clase de similitud en las creencias para sincretizarlas, o sea, mezclarlas, amalgamarlas, y así satisfacer tanto el deseo de los paganos como el deseo de los cristianos, buscando un acercamiento entre ambos de manera pacífica. Porque el emperador estaba ahora en el medio, entre el pueblo pagano que era religioso aferrado y entre los cristianos, que usted sabe que un verdadero cristiano se hace morir. Se hace morir. Por eso la mortandad de cristianos en esa época fue grande, porque los hombres de Dios por su fe se hicieron morir. Y el emperador estaba en el medio. Y era el emperador y era el gobernante mundial. Gobernaba a los paganos y a los cristianos. ¿Cómo hacía? Entonces él pensó, es mejor que yo haga una reconciliación y yo haga algo para pacificar a esta gente y conformarlos, contentarlos a ambos. ¿Cómo hacemos para contentarlos? Si son aferrados cada uno a su religión, todos ellos son iguales, se hacen morir por lo de ellos. ¿Cómo hace Constantino ahí? Los cristianos se hacen morir, se hacen quemar, se hacen comer de la fiera. Los paganos, por su dios solar y su Nimrod y sus vírgenes, matan y se hacen matar. Entonces el gobernante tenía que jugar las cartas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, vamos a hacer algo. Eso es lo que se llama sincretismo, mezcla. Eso es lo que se llama amalgama, o sea, tomar elementos de una religión y de la otra y unirlos. Eso se llama sincretismo. Entonces no había otro camino. Vamos a unir, a buscar las costumbres y las similitudes y las vamos a unir. Los líderes romanos, en el afán de de cristianizar el imperio, sobre todo el gobernante, para acercarlos a la fe cristiana, buscaron toda clase de similitud en las creencias, para sincretizarlas y así satisfacer tanto el deseo de los paganos como el deseo de los cristianos, buscando un acercamiento o una reconciliación entre ellos. Estamos en la etapa ya de Roma, del Imperio Romano, y ya en la vigencia del cristianismo. Oigan esta aclaración. Jesús nació en septiembre. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí sabían? Que Jesús nació en septiembre. Los líderes romanos dijeron, ¿por qué no pasar su cumpleaños para el 25 de diciembre? ¿Y qué era el 25 de diciembre? Casi nada. El 25 de diciembre era la fecha de los dioses solares. Ese era un imperio poderoso, hermano. Babilonia y Roma. Eso fue terrible. ¿Cómo será que a Babilonia la Biblia lo llama el gobierno de oro, la cabeza de oro? No ha habido otro imperio en el mundo que ostente tanta belleza, tanta riqueza, tanto poder como fue el imperio romano. Babilónico. ¿Me oyeron? Jesús nació en septiembre. Los líderes romanos dijeron, ¿por qué no pasar su cumpleaños para el 25 de diciembre? Uniéndolo con el cumpleaños de Nimrod y Saturno. Nimrod era el dios de Babilonia, Saturno el dios de Roma.
que ahora se unían. ¿Oyeron? Si estas fiestas ya las celebraban los paganos con comida, borracheras, fuegos y luces de colores y con árboles de pino, ahora podían decir que era la Navidad de Jesús, pero en realidad era otra cosa, era la antigua Saturnalia. Ese cambio daría muy buenos resultados porque iría a unir los paganos y los cristianos en las mismas celebraciones festivas, como en efecto hoy en el mundo. Juan el Bautista nació en marzo. Eso se ha investigado por el orden de, que dice ya en Lucas, el orden de clase. Los sacerdotes tenían unas clases en el año y a cada sacerdote le correspondía un mes en el año, una semana de un mes en el año. Entonces, estudiando esto, a Juan el Bautista le correspondió, a Juan no, al papá, a Zacarías, le correspondía ministrar en el altar en marzo. Y Jesús fue concebido 6 meses después de Juan. Jesús nació 6 meses después de Juan. Ellos como que eran primos, ¿verdad? Eran primitos, ¿verdad? Bueno, entonces desde marzo a 6 meses más, ¿cuánto es? Abril, a mayo, a junio, a julio, a agosto, a septiembre. Realmente Jesucristo nació en septiembre. Oigan eso bien, esto no es, repito, no es novela. Nació en septiembre. 6 meses después de Juan, que es en septiembre, nació Jesús, que corresponde al mes de septiembre. A la vez, septiembre viene siendo el otoño, pues en el invierno no podían salir los pastores al campo. Tampoco José hubiera podido viajar con María embarazada al empadronamiento, porque diciembre es el invierno en el Medio Oriente y en el Oriente, mes de nieve y un mes muy difícil. Por eso fue que Jesús dijo una vez, es una referencia: orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque es que en invierno, hermano, allá no se puede hacer nada, son meses de nieve, y el invierno allá, hermano, en efecto, es en diciembre. Por ahí está el hermano Yesid. ¿No está? Ah, que son... Está guardando la Saturnalia. Eso es lo que voy a decir hoy. Nos gusta la Saturnalia. Vamos a ver. Es que yo no recuerdo en qué mes viajó el hermano Yesid. Le iba a preguntar allá al Medio Oriente. Yo viajé en julio. Y en julio, gracias a Dios, era verano. Todo despejado, todo lindo, fresco, brisita y todo. Pero el hermano Yesid viajó allá, no sé si a comienzos de diciembre o por ahí, que iba a comenzar ya el invierno. Y me dice que no aguantaban el frío, todavía no había nieve. Pero no aguantaban. Creo que el paseo del hermano Jesse no fue muy agradable, porque el frío es exagerado. Pero ahí comienza la época invernal de diciembre, cuando cae nieve en el Medio Oriente y la gente tiene que recogerse en sus casas. Nadie puede salir a viajar ni a trabajar, excepto hoy que hay sistemas, ¿no? Diferentes. Pero era terrible. Los pastores no podían salir. Y resulta que cuando los ángeles fueron a anunciar la venida de Jesús, los pastores estaban en el campo pastoreando sus ganados. Eso no era la época invernal. Esa era otra época. Era el otoño, en septiembre. Hermanos, estamos hablando verdades, datos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si algún niñito tiene sed y está llorando mucho, una persona cuidadosamente, sin entretener a los demás, sáquenlo y le brindan agua y le brindan airecito para que no nos interrumpa. Pero vamos a ver. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Juan Bautista nació en marzo. 6 meses después nació Jesús, que corresponde al mes de septiembre. A la vez es el otoño en septiembre, pues en invierno nadie podía salir, ni viajar, ni pastorear. Tampoco José hubiera podido viajar con María embarazada a una jornada tan larga para Belén, al empadronamiento. Dígame, ¿no? Eso, oigan bien, es que ni el empadronamiento lo hubieran hecho en diciembre.
Porque imagínense, para movilizar a la gente de un país, en un país con una época de esa invernal de nieve, ¿se dan cuenta que hay un fraude? Vamos a hablar de esos fraudes esta mañana. Queda comprobado entonces que Jesús no nació en diciembre, sino en septiembre. Esta mezcla fue un fraude hecho por los líderes romanos para cristianizar el paganismo o para paganizar el cristianismo. ¿Una de las dos o todas dos? ¿Cómo sería? ¿Ah? ¿Cómo sería? ¿Ah? Se la jugó el emperador, ¿verdad? Se la jugó Constantino. Queda comprobado entonces que Jesús no nació en diciembre, sino en septiembre. Esta mezcla fue un fraude hecho por los líderes romanos para cristianizar el paganismo o para paganizar el cristianismo. Bueno, lo que ustedes digan. ¿Una de las dos o todas dos? Díganlo. Hermanos y hermanas, escúchenme, queridos hermanos. Iglesia del Señor, escúchenme. Si comprendemos bien lo abominable y sucia que son estas fiestas navideñas de la Saturnalia, ninguno de estos festejos de fin de año debería mover nuestros sentimientos como cristianos ni en lo más mínimo. Debiéramos de tenerle asco a esas inmundicias. Pero la Babilonia moderna ha dejado huellas en nosotros. Se puede ver la fuerza que estas fiestas ejercen en todo el mundo, que hasta los cristianos los vemos alistando algo para la abominable Navidad de Saturno. Comidas, paseos, ropas, visita a la familia, zapatos nuevos, vacaciones, regalos del uno al otro, árboles de Navidad, luces de todos los colores, comprando cuanta cosita hay para ponerle adorno en la mesa. Oiga bien lo que estamos diciendo. No estoy aquí predicando, estoy enseñando. Y no por casualidad, no lo que se me viene a la cabeza y se me ocurre decir aquí. Gloria al Señor. De cuánta cosita hay, comprándole muñequitos a los niños y carritos y boberas. Y ya los niños nacen con eso en la sangre, de que es la Navidad. Viene la Navidad, me van a comprar carritos. Y los demás le dicen, el niño Dios viene esta noche y te va a poner ahí esto. Los hermanos no le dicen del niño Dios, pero sí lo preparan para diciembre, para los regalitos. Y el niñito se cría en esa cultura. Y lo que se adquiere cuando niño no se olvida. Son culturas porque nosotros todavía tenemos vestigios, tenemos huellas de la iglesia donde nacimos. Nosotros todavía tenemos cultura de esa. Yo, pastor, yo, predicador de 40 y pico de años, me pongo a examinar y estudiar. Y yo, de verdad, todavía uno tiene huellas, todavía tenemos rastro, todavía tenemos vestigios de eso, oiga. No nos hemos convertido como que del todo. ¿Qué tal los hermanos recién entregados? ¿Y qué tal los hermanos que son obstinados que cuando uno predica dicen, no, esa es cuestión de él, ¿eso quién dijo eso? ¿Qué tal? A mí me viene preocupando esto hace rato y un poco celoso, porque varias veces me he preguntado o he interrogado esto. Todavía tenemos huellas de la cultura pasada. Todavía no, inconscientemente, no nos hemos dado cuenta, no hemos descubierto que todavía tenemos cosas de esas. Repito, pero la Babilonia moderna ha dejado huellas en nosotros. Se puede ver la fuerza que esto ejerce en todo el mundo, que hasta los cristianos los vemos alistando algo para la abominable fiesta, abominable Navidad de Saturno, comidas, paseos, ropa nueva, zapato nuevo, vacaciones, regalos, árboles de Navidad, luces de todos los colores, etc. Pero en realidad, esta no es la Navidad del Señor. El 25 de diciembre, oigan los niños, niñitos que están aquí, por algo dijo Dios que se quedaran hoy en la iglesia. Niñitos, el 25 de diciembre no es la Navidad o el nacimiento del Señor, como se dice.
Eso en realidad es la Saturnalia de Roma. El cumpleaños de Saturno, el dios romano de la antigüedad. Y de paso, el de Nimrod de allá de la Babilonia. Entonces yo mismo me he preguntado, bueno, ¿por qué la gente todo lo dejan para diciembre? Aún al pastor lo ponen en breque. Porque 3 y 4 para casarse el mismo diciembre. Y todas las fiestas y todo se lo dejan al pastor para diciembre. Y para que vaya al cumpleaños, y para que vaya al grado, y para que vaya a la fiesta tal que tengo en la casa. Y a uno no le alcanza diciembre. Vea, yo les voy a decir una cosa. Yo como pastor me entristeco cuando llega diciembre y me pongo triste. Porque me agarro una oreja y no me alcanzo la otra, como dicen por ahí. Porque los hermanos, la iglesia, todo lo dejan para diciembre. ¿Será coincidencia o esto trae un hilo? A ver, hermano, dígame. ¿Será eso coincidencia o esto trae un hilo? Un hilo conductor. Trae un hilo conductor, hermano Elvi. ¿O es coincidencia nada más que nos pareció así? Esto es tradicional. Esto viene de lejos. Esto trae un hilo conductor que todavía nos afecta. ¿Por qué no decimos esta mañana, hay poder en el nombre de Jesucristo? Porque este reino que brilla con colores y con colorido, y con luces y con pinos y con árboles brillantes y verdes, no es otra cosa como se ve físicamente, sino que este es el puro reino de las tinieblas de Satanás. Ese es el reino de las tinieblas. El trasfondo de eso es el reino de tinieblas. ¿Me escucharon? Gloria al Señor. La gente usa las cosas y las adora. ¿Me están oyendo o yo estoy oyendo mucha bullita? Estoy oyendo como mucha bullita. A ver, niños. La gente usa las cosas y las adora sin saber su significado, ni sin saber de dónde vienen. ¿Me oyeron? Sin saber de dónde vienen. Pero oiga estos datos. Los villancicos, cánticos dulces a María y al niño. ¿Y de dónde viene eso? De Semiramis y el niño. La Virgen con el niño en los brazos. Esos canticos lindos que los niños se los aprenden fácil. Y los grandes también. ¿Quién nos tararea por ahí un villancico? A la Virgen y al niño. ¿Ah? Lindos, dulces. ¿Oyeron? ¿Habrá alguno aquí que no le dé pena? Nosotros podemos mirar esas cosas. ¿Quién me canta un villancico? Venga acá. ¿Quién me tiene un villancico que lo recuerde ahora? Porque hay que decir la verdad, son bonitos. Venga, hermana. No le dé pena. Está contribuyendo para lo que estamos haciendo hoy aquí. Dios les bendiga, hermanos. La verdad que para aprovechar aquí, estoy recién llegada de Montería y estoy aquí nuevamente dándole gracias a Dios. Estoy muy contenta de estar aquí reunido con ustedes. Y la verdad es que antes de cantar el villancico, quiero preguntarle al hermano si es, entre los cristianos, desearnos un feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, si es grato o agradable a Dios. Pero cántenos el villancico. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Tu taina, tu tudura, tu taima, tu turumaina, tu taima, tu turuma, turuma, tu taima, tu turumaina. Los reyes vienen también con incienso, mina y oro. Y ahí se me olvidó el resto. Dios les bendiga. Hermana, muchas gracias por su coraje y por su aporte. De verdad, es un aporte. Eso es que tú estás en la cucurubá. Eso está en cucurubá. Vea, ese es un lenguaje de latino, ¿oyeron? Valía la pena buscarlo en el computador a ver qué quiere decir eso. Pero creo que son unas vírgenes. Si no me equivoco, yo lo he leído por ahí de unas vírgenes, la tuturubá, no sé qué. La madre virgen, la madre virgen. Entonces, ¿quién dice que no son canticos bonitos? ¿Ah? Entonces, eso de feliz Navidad que preguntaba el hermano y feliz Año Nuevo, es la máscara. ¿Oyeron? Es la fachada.
Pero detrás de eso se esconde un terrible reino pavoroso. Un reino terrible de Satanás, que lo disfraza, que se maquilla. Y bien maquillado, que la gente lo ve tan lindo, tan bonito la fiesta con los niños, con la familia, con las lucecitas de colores, con la mesa servida con buenos manjares, buenos vinos. ¡Qué lindo, hermano, qué lindo! Las uvas, ¿quién diría que eso es malo? Bueno, las uvas ni los panes son malos. Lo malo es la intención que hay detrás de eso. Amén. Pero como dije, que la gente, de todas maneras, hermana, ¿cómo es el nombre suyo? Transmítame el nombre ahí, hermano. Rosalba. Hermana Rosario. La hermana Rosario. De todas maneras, yo sí tengo esto en mi corazón y quisiera transmitirlo a la iglesia del Señor. Hermanitos míos queridos, si amamos al Señor, no nos identifiquemos con nada de eso. Seamos indiferentes a ese reino. Porque hoy lo estamos descubriendo, quitándole la máscara. Hoy le estamos quitando la máscara. Yo tengo eso muy claro en mi vida. Y espero que aquí haya hombres y mujeres que tengan eso clarito en su vida. Amén. Bueno, yo dije que la gente usa las cosas y las adoran sin saber de dónde vienen ni qué es. Shh. Shh. Por eso nosotros por ignorancia salimos a comprar carritos y muñequitas el 24 y a tremendas ventas. Hay gente que se trasnocha. Vea, los Reyes Magos no intercambiaron regalos, como dice la tradición. Los Reyes Magos le llevaron regalos al Señor. Regalos de oro, mirra e incienso. Es decir, como a un sacerdote, como a un rey, le llevaron regalos. No fue regalitos familiares. ¿Claro? Segundo, el pesebre. ¡Ay, qué bonito el pesebre! Bello. Y hay iglesias que lo acomodan acá, en un rincón donde se vea. El pesebre, oiga bien, lo inventó el sacerdote misionero San Francisco de Asís para conquistar a los pueblos italianos que eran paganos. Cuando ya en Roma se generalizó la religión católica y ya comenzaron a trabajar por cristianizar todo el imperio, mandaban misioneros a los pueblos, a los países, misioneros con el mensaje de Cristo. Entonces San Francisco de Asís, para amansar los italianos que eran ariscos, que no querían, inventó el pesebre. Bien bello, y la gente se arrimaban como los niños y con el pesebre los fue conquistando. Ahí es el origen del pesebre. ¿Oyeron? Gloria al Señor. San Nicolás, un sacerdote romano que le repartía regalos a los niños y era muy bondadoso. Cuando murió, lo convirtieron en el Papá Noel. Papá Noel, bello, con barba blanca, bigote y todo, y muy bondadoso, con el saco lleno de regalos. San Nicolás. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Su imagen ha sido acogida por las multinacionales del mundo, entre ellas Coca-Cola. ¿Sabe que esas empresas son las que más hacen propaganda de la Navidad y de los villancicos y del Papá Noel con los regalos y qué sé yo? La Navidad se ha convertido en un caldo de cultivo para los grandes comerciantes de este mundo. Ahí está el origen de esas cosas que la gente usa y adora sin entendimiento. Pero yo espero que la iglesia de Cristo no es sin entendimiento. La iglesia del Señor tiene entendimiento, porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios.
Díganlo. El verdadero Dios, Él ha venido y nos ha dado entendimiento. Así que, hermano, cuando vaya al centro de la ciudad, no vaya sin entendimiento. Vaya con entendimiento. Compre lo que en verdad no te he salpicado, que es hasta difícil, ¿no? Salpicado de esas reinos de tinieblas diabólicos que ha envuelto la humanidad por toda la tierra. Pero bueno, los israelitas caminaban en la luz mientras Egipto estaba en tinieblas. ¿Sí no era así? El Egipto estaba que no se veían ni las manos. Y los judíos andaban bien. Los israelitas andaban en la luz. Pues Valledupar y el mundo entero está lleno de tinieblas, pero nosotros podemos caminar. Podemos caminar, podemos andar, nosotros podemos andar en la luz, en la verdad, y hacer las cosas que son verdad, y actuar como manda Dios. Porque para nosotros no hay tiniebla. Porque las tinieblas han pasado y nosotros somos hijos de luz, dice la Biblia. Hijos de la luz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digamos gloria al Señor. Ojalá que el Señor nos abra los ojos del entendimiento para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, para no ofrecer al Señor, para no ofrecerle al Señor fuego extraño como lo hicieron los hijos de Aarón. Levíticos 10:10. Léamelo, hermano. Yairso, por favor, ayúdeme ya en la conclusión de este tema. Pero yo quiero pedirle al Señor, y usted también, pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Porque la Biblia dice allí, bueno, yo lo voy a leer. ¿Qué les dije? Levítico. Es que me equivoqué del libro, pero es Levítico 10:10. ¿Ya lo hallaron? Sí, dice así. Bueno. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Ese es, la gloria sea para el Señor, la gloria sea para el Señor. ¿Y qué dijo? El 9 dice, y tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perfecto será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, porque las cosas inmundas, bien maquilladas, se parecen a lo limpio. Ese es el problema, que las cosas se las ha maquillado tanto el diablo, que son tan bellas. Eso y que les enseñaba a nosotros que el diablo salía con cacho, con pezuña hendida y con un trinche. Eso es mentira. A eso no le tengan miedo, eso le infundía terror a los muchachos. Mentira. El diablo sabe maquillar las cosas para que parezcan bonitas, pero la Biblia dice que podamos discernir. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios entre lo santo y lo limpio, entre lo inmundo y lo profano. Por eso el Señor nos dice, salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aleluya, aleluya, aleluya. Segunda a los Corintios 6:16. Espero, hermanos, que estemos muy abiertos los oídos y los ojos. Dice ahí en segunda a los Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid del medio de ella, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
Este no es un arbolito de Navidad, ¿verdad? Este es simplemente un florero, ¿cierto? Pero oiga lo que dice, hermano, no toquéis lo inmundo. Todas esas cosas son inmundas. Todo eso que se hace con fines navideños, todo es inmundo, hermano. Son inmundas, vienen de allá. No toquéis lo inmundo. No, echa de tu casa todos esos rastros, todos esos vestigios de la gran ramera. La gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Y yo esta mañana me siento orgulloso por poderle descubrir la cara a Satanás en relación con todo este misticismo diabólico que ha engañado a la humanidad. Pero que aquí hay hombres y mujeres que salimos de allá hace rato y que si algún vestigio nos queda, estamos dispuestos a sacarlo. Pónganse en pie los que están capaces de sacar lo que haya por ahí. Pónganse en pie conmigo. Los que están dispuestos a arrancar de adentro cualquier vestigio de la gran ramera que haya quedado y tirarlo afuera. En el nombre de Jesucristo. Dígale al Señor esta mañana que usted va a sacar lo que quedó por ahí. Dígale al Señor, comience a orar y a decirle a Dios que usted va a echar fuera cualquier rastro, cualquier huella, cualquier vestigio, en el nombre de Jesucristo, porque a nosotros nos han enseñado ahora a adorar al único y soberano Dios del cielo y de la tierra.